La Iglesia Central Cristo te llama presenta Impacto Evangelístico. El fin viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Y ahora con ustedes, en el impacto de la palabra, el pastor William Benítez. Gloria a Dios. Vamos a leer la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera, en el capítulo 4, versículo 31, dice: aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Cierre sus ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Te damos gracias, Señor, en este día especial que nos das el privilegio, Señor, y la oportunidad de reunirnos como iglesia para aprender de su palabra, para ser instruidos y ser enseñados a través de ella. Así de que ahora te pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos ayudes, Señor, que nos dé la fuerza, que nos dé la capacidad, Señor, de entender su palabra y que a través de ella podamos ser instruidos y enseñados a poder caminar en esta vida. Estamos, Señor, temporalmente, porque sabemos, Señor, que esta morada terrestre, Señor, solamente es un momento, porque la eternidad la pasaremos, Señor, allá al lado suyo, Señor, allá en el tercer cielo. Así es que en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios, por su misericordia. Gracias por bendecirnos, gracias por ayudarnos, gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias, Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos. Vamos, hermanos, a tomar nuestro lugar. Siempre tratamos, hermanos, que cada día domingo, hermanos, en este culto de la mediodía, tratar de alguna manera, hermanos, de enfocarnos más en lo que es aprender de la palabra de Dios. Y hoy este día, hermanos, no va a ser la excepción. Vamos a tocar varios pasajes de la Biblia y vamos a aprender acerca de algunas responsabilidades como cristianos, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, como personas redimidas a través de la sangre de Cristo. Entonces hoy este día quisiéramos hablar, hermanos, una enseñanza muy conocida donde casi anualmente nosotros la enseñamos, porque de repente hay áreas, hermanos, en que nosotros se nos olvidan, y cada vez que la damos tratamos de profundizar un poco más acerca de una idea clara, acerca de cómo debe ser nuestro comportamiento. Y hoy queremos hacerlo acerca de la idea del cristiano y el Estado. Esa es la enseñanza que vamos a hablar hoy. El cristiano y el Estado, en otras palabras, cuáles son las responsabilidades del cristiano dentro del Estado donde vive, o dentro del pueblo o la nación donde vive. Porque uno a veces piensa, hermanos, que uno, al ser cristiano, uno no tiene responsabilidades. Pero a la luz de la palabra uno aprende que Dios, hermanos, ha puesto gobernantes,
reyes, presidentes, alcaldes, gobernadores, policías, autoridades a las cuales el cristiano tiene que asumir algunas de esas responsabilidades. Pero en medio de todo ello, hermanos, Dios la utiliza con el fin de proteger o reprimir la perversidad de los hombres. Significa que Dios ha colocado a esos gobernantes sobre las naciones con el propósito de mantener el orden en cada una de las naciones o ciudades. Significa que las autoridades no están solamente por estar, sino que están por un propósito divino. Entonces en la Biblia, donde nosotros hemos leído, dice la Biblia que, hermanos, que este rey Nabucodonosor, dice la Biblia que Dios le dijo a este rey, hablando en el versículo 31, dice: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, como a los bueyes te apacentarán. 7 años pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. Una de las cosas que tenemos bien claras, y es donde hay que tomar mucha atención, y es de que Dios tiene dominio sobre los reinos de la tierra. En la autoridad de que tenga un gobierno o un estado o una institución, hermanos, esa autoridad la tiene porque la ha recibido del Señor. Dios se lo dijo a Pilato cuando Pilato le dijo a Cristo, le dijo: y a mí no me respondes, que no sabes que tengo autoridad como para mandarte a crucificar, y así también como para absolverte o dejarte libre. Pero Cristo con una firmeza, hermano, lo regresó a ver y le dijo: quiero decirte, Pilato, en otras palabras, ninguna autoridad tendrías si no te fuese dada de arriba, dada del cielo. Significa que es ahí donde uno debe de entender lo que el versículo 32 nos enseña. Que aquí vemos a un rey, hermanos, este rey de Babilonia demostró ser uno de los líderes más arrogantes de la historia, hermanos, egoísta, orgulloso, soberbio, y Dios tuvo que tratar con él de una forma, hermanos, no muy común, a tal grado que le tomó llevarle 7 años vivir como un buey en el campo. Mire, hermano, vivir como un animal en el campo. Significa entonces que uno no debe preocuparse si los gobiernos, si los gobernantes de alguna manera empiezan a desviarse de los lineamientos o de lo que Dios desea. Hermano, no debe preocuparse. ¿Por qué? Porque no va a durar mucho tiempo hasta que aparezca el Dios de toda justicia y extienda su mano sobre ese gobierno o sobre esa autoridad. Entonces, a la luz de ello es donde entonces, hermanos, uno se da cuenta. Entonces es donde uno, hermanos, es importante, hermanos, recordarnos que Dios nos hace recordar que nadie ocupa una posición de gobierno, de liderazgo, sin que Dios no se la haya dado. Por eso es que de repente que en los gobiernos hay sorpresas donde la gente dice: no todos vamos a darle, vamos a votar por fulano, vamos a decidir por aquel. Pero al final el que decide poner reyes y quitar reyes se llama Dios, que está arriba en el cielo. Se llama Dios. Entonces significa que uno, a la luz de ello, uno debe decir: bueno, este reina porque Dios lo tiene ahí. Este gobierna porque Dios quiere que esté gobernando. Porque, repito, el propósito de Dios es de alguna manera, hermanos, reprimir lo que es, hermanos, la perversidad de los hombres. En otras palabras, hermanos, detener por el poder que Dios le ha dado el uso de la violencia,
hermanos, y todo lo que es, hermanos, todo lo que son los delitos y la muerte y todo el pecado. Entonces Dios, a través de las autoridades, trata de detener que hayan menos violencia, que hayan menos abusos, que hayan menos violaciones, que hayan menos robos, que hayan menos asesinatos. Significa que Dios los pone con ese propósito para que ellos puedan, hermanos, mantener el orden en la nación, mantener el orden, para que haya una nación ordenada, para que haya un gobierno que pueda regir las leyes tal como Dios quiere que se pongan, hermanos, en cada uno de los gobiernos o países. Entonces significa que a la luz de esto, entonces nos damos cuenta nosotros que Dios es el que pone reyes. Y si ese rey no hace lo que Dios desea que haga, va a tener que Dios trabajar con él. Entonces aquí vemos nosotros que este rey no quería, hermanos, reconocer el reino de Dios. Pero dice el versículo 35, ¿qué dice el verso 35? Hermanos, 4:35, ¿qué dice 4:35 de Daniel? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y enlace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? No hay nadie que le puede decir a Dios: ¿y por qué estás haciendo eso? ¿Por qué lo realizas de esa manera? ¿Y por qué pusiste a este? ¿Por qué pusiste al otro? Imaginen nosotros, hermanos, en este país que nosotros vivimos, en el que ahora, hermanos, Dios por misericordia nos ha dado esta oportunidad de vivir en este país. Nosotros, hermanos, no somos de este país. Somos algunos salvadoreños, algo otros somos mexicanos, algo otros somos hondureños, algo otros somos guatemaltecos y diferentes naciones. Pero al transcurrir de los tiempos han ido ocurriendo cosas, hermanos, situaciones en este país. Por ejemplo, el presidente que hermanos, estuvo gobernando antes del que tenemos actual, era un presidente de color, un presidente morenito, hermanos, que fue como una sorpresa para la gente, decir: bueno, ¿y cómo ahora un morenito va a gobernar? Pero como Dios hace como Él quiere, para enseñarle al hombre que Él no hace acepción de personas, hermanos. Y si como vamos, hermanos, como vamos en el camino, muchas sorpresas más pueden ocurrir y pueden venir. Ahora tenemos un gobernante que supuestamente no sabe mucho de política, sino que sabe más de negocio. Pero ¿qué vamos a hacer? A Dios le plació que ese güerito esté ahora. Pasó uno moreno, ahora hay uno blanco. ¿Y qué es lo que uno tiene que entender? Ir al Dios de los cielos, porque Él pone reyes y quita reyes. Él es el que hace como Él quiere. Significa que después, posteriormente, no nos pueda sorprender, hermanos, que de repente haya un hispano, hermanos, por allí en el gobierno. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. Tal vez, hermanos, de repente dice: no, yo no quiero los mexicanos, que los mexicanos salgan, y que yo no quiero los hispanos, y que esto y lo otro. Y Dios dice: te voy a enseñar quién es el que manda. Voy a poner uno ahí para que te des cuenta quién es el que tiene autoridad arriba y quién es el que tiene autoridad abajo. Entonces significa que ahí, hermanos, donde dice la Biblia que los hombres son considerados como nada delante de Dios. Significa que delante de Dios, hermanos, el hombre es cualquier cosa, es cualquier ser humano. Imagínate el hombre orgulloso, hermanos, que ni a la iglesia quiere venir, que ni a arrodillarse quiere, que ni tan siquiera, hermanos, se siente gran importante, que todavía hay que hablarle por teléfono para que venga a la iglesia, que todavía hay que irle a tocar la puerta. Todavía, hermanos, al final, hermanos, hay que darle un abrazo, porque si no el abrazo no vuelve a venir a la iglesia. No, hermanos, démosle gracias a Dios, démosle gracias al Señor. Porque ahí está bien claro el versículo 35, dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Y dónde vivimos usted y yo? En la tierra.
¿Y dónde está nuestro orgullo, hermanos? Que la mujer no cabe, se cree más hermosa, hermanos. Solamente es una pulga más, hermanos. Y el hombre se siente, hermanos, el mejor hombre. Y el hombre aquí que se echa olor por acá, se pone olor detrás de la oreja, se echa en la espalda y todo. Hermanos, el hombre es nada, hermanos. El hombre es algo, gracias al Señor, gracias a Dios. Entonces a este rey se le subieron los humos, hermanos. Se le subieron los humos y dijo él un día: esta es la gran Babilonia que yo he edificado, es la gran Babilonia que he levantado. Y apareció de repente Dios y le dijo: ya te voy a enseñar quién es el que ha levantado este gobierno, quién es el que ha levantado este reino. Te voy a mostrar quién es. Y para enseñarte te vas a convertir en buey. Hermano, imagínense, hermano, un rey con corona en buey. Hermanos, 7 años tuvieron que pasar hasta que él reconociera quién era el que tenía poder, quién era el que tenía señorío. Y es ahí donde dice la Biblia, dice hermanos, dice la palabra de Dios en el versículo número 36: en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores, mis consejeros me buscaron, y fui establecido en mi reino, y mayor grandeza fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y agradezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Hermano, aprendió el rebelde, hermanos. No quedó con ganas de ponerse loco otra vez, hermanos. Le puso, hermano, Dios su pie y le dijo: ahora te voy a enseñar. Le dijo: ¿quién es Dios? Te voy a enseñar quién es el que tiene dominio, quién es el que tiene autoridad. Entonces, a la luz de eso, acerca de los gobiernos, entonces, porque el tema es el cristiano y el Estado, acerca de los gobiernos que gobiernan en cada estado, en cada nación. La idea de Dios es enseñarnos que nosotros, hermanos, tenemos a un Dios que está sobre todo gobierno, que está sobre todo señorío, sobre toda autoridad, y ese nombre se llama Jehová, del Dios de los cielos. Es un Dios que tiene poder sobre todas las cosas. Todos tienen su oportunidad, tienen su tiempo, y Dios obra de manera extraordinaria. Y tantas cosas ocurren. Por ejemplo, hermanos, uno ve, hermanos, situaciones que ocurren. Por ejemplo, en este año, el gobierno que tiene Estados Unidos pensaban todo lo contrario, que hermanos, la mujer iba a gobernar, pero Dios lo cambió todo. Y así ocurre de repente. Hay otros que ya están celebrando y de repente Dios: no, si vos sos el perdedor. Y ya dejan de celebrar y viene el otro. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace la victoria, hermanos. En nuestro país allá, hermanos, había un alcalde en la zona de Oriente que se tenía varios años de alcalde. Y el último año dijo: no, dijo, ya el pueblo ya lo tengo. Dijo: ya aquí yo sigo gobernando como alcalde, hermanos. Y le da la sorpresa, hermanos, que perdió, hermanos, y ganó otro, el que menos se imaginaba. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su tiempo, y ese tiempo que tienen que aprovecharlo a hacer lo que Dios manda que se haga, lo que Dios manda que se realice. Entonces, a la luz de ello, entonces estamos claros entonces que Dios pone los gobiernos con el fin, hermano, de reprimir la perversidad de los hombres. Significa que Dios ha colocado los gobernantes sobre las naciones para que cumplan su cometido. Hermano, Dios les ha concedido a los gobernantes la autoridad y el uso de esa fuerza para establecer justicia en cada uno de los lugares. Entonces, a través de eso, entonces ya sabiendo, hermanos, que las autoridades son una institución divina, el creyente tiene ciertas obligaciones. Significa que uno, hermanos, tiene que entender que toda autoridad, hermanos, toda autoridad es una institución divina, que el creyente debe tener ciertas obligaciones. Y en primer lugar, obligación número 1
el creyente tiene que sujetarse a toda ley. Regla número 1, ley número 1, todo creyente tiene que sujetarse a las normas de las leyes que hay. ¿Por qué? Porque acabamos de notar, acabamos de ver, y vamos a ver algunos otros pasajes, y por favor léame Romanos 1, 13:1 de Romanos. Entonces, sabiendo que las autoridades son una institución divina, el creyente debe tener ciertas obligaciones. En primer lugar, el creyente tiene que sujetarse a toda ley. Romanos 13:1 y 2. Romanos 13:1 y 2. Cuando lo encuentren todo, me dan un fuerte amén. Romanos 13:1 y 2 dice así la escritura: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que están, las que hay, por Dios han sido establecidas, de manera que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahí en el versículo Dios dice que si uno resiste la autoridad en desobediencia, porque estamos hablando de, en primer lugar, el creyente está, hermanos, obligado, hermanos, a sujetarse a la ley. ¿Por qué? Porque la ley es una institución establecida por Dios, y como es establecida por Dios, el cristiano tiene que sujetarse a esa ley, porque el que resiste esa ley acarrea condenación para sí mismo. Trae condenación para sí mismo, porque no está desobedeciendo al gobernante, está desobedeciendo al Dios que lo ha puesto como gobernante. Entonces significa, hermanos, que, hermanos, el hombre entonces tiene que sujetarse. ¿Por qué? Hermanos, tiene que sujetarse porque esa autoridad ha sido establecida por Dios. Ahora léame Tito 3:1, por favor. Vamos a leer varios versículos para que vaya aprendiendo. Entonces significa que todas las autoridades han sido establecidas por Dios. Tito 3:1 está después de 2 Timoteo. Tito 3:1, ¿qué recomienda el apóstol Pablo a Tito? Dice 3:1 de Tito: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Estén dispuestos a toda buena obra. Significa que el mismo apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, él dice que no hay autoridad, sino que todas las que hay han sido establecidas por Dios, y que el cristiano está obligado a sujetarse, a sujetarse. Entonces el apóstol Pablo, de una manera clara, nos enseña acá, dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, y que obedezcan, y que estén dispuestos en toda buena obra. Significa que el cristiano número uno tiene la obligación de sujetarse a todas las leyes que hay, hermanos, en cada país y en cada lugar. Ahora hay otra porción también que deseo que la leamos, y esta está, hermanos, Primera de Pedro 2:13. Primera de Pedro, dele para adelante. Primera de Pedro 2:13. Primera de Pedro 2:13. Vamos un poquito rápido porque son varios versículos. Primera de Pedro 2:13. Dice la Biblia 2:13 de Primera de Pedro: por causa del Señor, sométase a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces aquí dice la Biblia que por causa de Cristo,
estamos nosotros obligados a sujetarnos a todas las autoridades, instituciones, gobiernos humanos, sea al rey o a alguien superior, y a los gobernadores, porque por ellos son enviados para castigar a los que hacen lo malo. Y dice la Biblia, para alabanza también para los que hacen el bien. Significa que ellos no están para castigar al que hace el bien, sino que están para castigar al que hace lo malo. Significa que todo lo que uno ve en la Escritura, todo lo de las leyes, si usted no sabía, todas las leyes fueron dadas por el Señor. Cuando el pueblo, hermanos, empezó, hermanos, a surgir, por ejemplo, cuando salen de Egipto, ese pueblo venía sin leyes. ¿Y quién le dio las leyes a Moisés? Dios. Ahí le dio: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le dio acerca de las leyes, acerca de hasta del hijo al padre. Le dijo: honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no hurtarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y ahí están todas esas leyes. Entonces todas las leyes que uno ve en la actualidad son leyes del Señor. Y esas leyes eran para el pueblo, para que el pueblo de alguna manera no se mataran unos a otros, para que en el pueblo no se robaran unos al otro, para que en el pueblo, hermanos, no codiciaran las cosas del uno al otro. Entonces todas esas son leyes, hermanos, que Dios ha dejado, pero Dios ha permitido que los hombres manejen esas leyes. Entonces siempre que las leyes vayan conforme a la Biblia, usted y yo no estamos obedeciendo a un hombre, sencillamente estamos obedeciendo al Dios Altísimo, al Dios soberano. Porque Dios es como el gobernante supremo sobre el mundo. Dios es el gobernante que gobierna sobre todas las cosas. Entonces significa que por causa del Señor nosotros tenemos que sujetarnos. Entonces el paso número 1, el creyente tiene que sujetarse. Segundo paso, el creyente debe respetar a los gobernantes y a todos los que están en eminencia. El creyente tiene que respetar la autoridad, tiene que respetarla, y para eso también hay pasaje bíblico, y esto está, hermanos, en el libro, hermanos, Éxodo 22, 28. Éxodo 22, 28. Segundo paso, hermanos, el creyente está, hermanos, el creyente debe, hermanos, de alguna manera respetar a los gobernantes y a los que están en eminencia. ¿Qué dice 22, 28 de Éxodo, hermanos? 22, 28 del Éxodo, no sé si ya lo encontró por ahí, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Significa que el primer paso es sujetarse a los gobernantes, porque toda institución ha sido establecida por Dios. El segundo paso es aprender a respetar. Tenemos que aprender a respetar a los gobernantes y a todos los que están en eminencia, a los que tienen un gobierno, tienen alguna autoridad. Estamos llamados a respetarlos. Entonces dice: no injuriarás. ¿Qué significa no injuriarás? No injuriarás significa no ofender, ni insultar, ni realizar, hermanos, ni ofenderlos con palabras o malos hechos hacia ellos. Pero yo no sé si usted ha visto en nuestros países, hermanos, nomás el policía se daba la vuelta, hermanos, y levantaba la mano, hermanos. Usted ya sabe cómo le hacía. O salía quemando llanta. Entonces por eso es de que en este país es un poco de orden, porque tocas a un policía, hermanos, y prepárate, hermanito. Prepárate, hermanos, que prepárate, solamente recibir una palabra. Entonces es ahí donde uno tiene que aprender a respetar. Aprender a respetar. Si el policía le dice: cierre la boca, usted tiene que cerrarla. Por eso es que la Biblia dice que cuando Dios habla, calle el pueblo, dice calle, hermano. Significa que, hermanos, la autoridad, si le dice párese ahí, usted tiene que pararse.
Y si lo regaña, usted tiene que estar callado. Si es cierto, sí, yo cometí el error, sí. Y usted está cumpliendo con lo que dice la Biblia, que tiene que respetar la autoridad. No tiene que maldecir al príncipe, no tiene que levantar la mano, no tiene que hacer nada. ¿Por qué? Porque esa autoridad, gracias a esa autoridad, usted iba a 100 millas por hora. Y si el día de mañana se da vuelta la camioneta y usted se mata, significa que lo está parando para preservar su propia vida, para que no le caiga la camioneta de sombrero. Porque el límite dice 70 millas por hora en el freeway y abajo dice 35 millas por hora. Entonces usted, cuando lo para, todavía hay hermanitos que no traen ni licencia, un pasaporte todo mugroso traen ahí, hermanos, hasta con pedazos de repollo de las pupusas que se come. Y todavía, why you stop me? Todavía le pregunta por qué lo ha parado. Y el policía más enojado va. Y todavía con la Biblia, hermanos, ellos saben la palabra. No, hermanos, mejor esconder la Biblia, hermanos, porque con esa misma Biblia te van a llevar amarrado. Porque ellos mismos te van a decir: conocer las leyes, ¿verdad? ¿Y qué estás haciendo? Y respetando las leyes. Entonces ellos mismos te van a decir que estás irrespetando las leyes, que no has leído la Biblia. Y yo, mire que no he leído. ¿Dónde está? Mire que sinvergüenza, hermano. Que sinvergüenza que el policía va a tener que decirle a dónde dice. Y usted viniendo todos los días domingo a la iglesia y no sabe a dónde dice. Porque hay cristianos que ni Biblia trae, no la lee. Hay que leer la Biblia, hermanos. Hay que aprender a respetar las autoridades. Hay que aprender a respetarlas. Pero hay muchos de nosotros que somos al revés. Cuando vamos a corte, no, hombre, ¿cómo va a ir con gorra usted a corte? No, hombre, usted, hermanos, le quita la gorra, el celular apagado, hermanos. Ya en la iglesia, hermanos, no vale. Ya en la iglesia andamos con el gran ladrillo. Ahí la gran piedra encendida, hermano. Entonces, si nosotros vemos, hermanos, que las autoridades respetamos, ¿por qué no respetamos al Dios que está sobre las autoridades? Al Dios que está sobre ellos, al Dios que gobierna sobre ellos. Significa que hay un Dios que es más grande, que es más mayor, que es más poderoso, que hay que aprender a respetar, hermanos. Yo sé que uno viene de una vida rebelde y de una vida, hermanos, que cuesta, pero hay que aprender, hermanos, a educarse. Porque uno, si dice 40 el speed límite, uno quiere ir a 45, hermanos. Siempre va tratando de ir más arriba y más arriba. Y de repente, cuando está el policía en la luz, ahí nos pega la gran temblazón. Ahí empezamos a temblar, hermanos. Está bueno que los paren, hermanos, por rebeldes que somos, hermanos. Porque no aprendemos a respetar. Pero para eso son estas enseñanzas, para que uno entienda que como cristiano hay que aprender a respetar las leyes, hay que respetar los gobernantes. Hay que aprender, hermanos, a respetar. Porque ellos, repito, como dije al principio, están para poner el orden. Imagínense que no hubieran gobiernos, hermanos. Imagínense, hermanos. Imagínense que no hubieran gobiernos. Imagínense cuántas toneladas de marihuana y de cocaína estuvieran entrando, hermanos, a diario por las fronteras. Y uno a veces se siente triste porque de repente se levanta un gobernante y dice: vamos a poner el muro y vamos a poner el muro. Y uno dice: ¿por qué van a poner el muro? Y luego, ¿cómo va a pasar la gente? Pero la cosa es, hermanos, es de tanta droga, hermanos, tantos niños, hermanos, que se están muriendo, tanta gente, hermanos, tanta perversidad y tanta cosa, hermanos, mala que meten. Entonces tienen que poner líneas, tiene que haber vigilancia, tiene que haber gobiernos, hermano. Entonces todos esos límites Dios los estableció al principio. Entonces significa que, dice la Biblia, dice: no injuriarás a los jueces, ni lo maldecirás al príncipe de tu pueblo.
Nosotros no somos quienes, hermanos, para maldecir. Aunque el presidente diga que nos va a sacar a todos, Señor, gracias te damos, Señor, porque si no nos saca a este hombre, quizás no nos hubiéramos reconciliado, Señor. Y ahora que nos está sacando, Señor, estamos entendiendo, Señor, que tú eres nuestro Dios, y a través de ello muchos nos reconciliaríamos con el Señor. El predicador ha terminado el mensaje. Ahora es el momento para recibir al Señor. Repite conmigo esta oración. Señor, te necesito. Ven a mi vida hoy. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me perdones. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz del Calvario por mi maldad. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a perseverar en tus santos caminos, Señor. Amén. Si usted hizo esta oración, le invitamos a que se congregue con nosotros. 5757 Ranchester Drive, Houston, Texas, 77036. O llámenos 713-988-8671. 713-988-8671. Iglesia Central, Cristo te llama, te da la bienvenida. La Iglesia Central, Cristo te llama, presentó su programa, Impacto Evangelístico, El Fin Viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. El pastor William Benítez agradece su sintonía. Será hasta el próximo programa y que Dios les bendiga.